Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Maya Stevenson. Estudio el 7º semestre de la carrera de Derecho y el día de hoy les vengo a explicar un poco qué fue lo que vimos en este primer parcial en la materia de criminalística con el maestro Bis. Según Juventino Montiel Sosa, mejor conocido como el padre de la criminalística, nos establece que la criminalística es una ciencia en la que se aplican ciertos tipos de conocimientos, técnicas y tecnologías para que con estas se pueda llevar al estudio de las evidencias materiales, ya que éstas descubren y verifican científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso. Y además nos puede ayudar a dar con los responsables, aportando las pruebas a los órganos que preparan y administran la justicia aquí en México. Además, cabe recalcar que la criminalística nace de 3 ciencias fundamentales, la cual la primera es la física, la química y la biología, aunque también en algunos casos o algunos autores lo manejan como que también la tecnología, agregando esta cuarta. Una vez aclarado esto, comenzamos con las disciplinas precursoras de la criminalística. Empezamos en el año 650 y en este se lleva a cabo lo que es la identificación de las impresiones digitales. Seguimos del año 1575, en este es en donde se le empieza a dar el término de medicina legal con el francés Ambrosio Pare. Seguimos en el año 1665, en donde se estudiaban los relieves palpares de las yemas y los dedos, además de las palmas de las manos, ya que esta es conocida como una técnica dermapapiloscópica y es establecida por Marcello Palgini. Seguimos en el año 1753, ya que en este se empieza a establecer el estudio sobre la balística a través del doctor Boucher. Seguimos en el año 1840, en donde aquí se le empieza a dar reconocimiento a la toxicología a través del italiano Ofilio. Seguido de este vamos con el año 1866, en donde se empieza a dar más relevancia a la fotografía forense a cargo de Allen Pinkerton. En 1886 vamos con las metodologías antropométricas y estas fueron llevadas a cabo por Alfonso Bertillon. Seguimos con 1888, en donde aquí se empiezan a aplicar los nuevos conocimientos para la dactiloscopía. Seguido el del año 1892 con el doctor en Derecho Hans Gross, que denomina por primera vez el tiempo de la criminalística en Australia, ya que este es conocido como el padre internacional de la criminalística. Y seguimos con el año 1900 en México, en donde se le conoce por primera vez la terminología de criminalística, editado por Lázaro Pavia. El libro en el que nosotros nos basamos para obtener nuestro conocimiento se llama El Manual del Juez, publicado en 1892 por Hans Gross. En este se están estableciendo las disciplinas que auxilian a la criminalística, entre ellas la antropometría, la contabilidad, el argot criminal, las explosivas, la grafoscopía, el dictamen fotográfico, el dictamen de hechos de tránsito, el dictamen de hematología, además de la criptografía. También incluimos lo que es el dibujo forense, la documentoscopía y los indicios, además de los dictámenes en materia de medicina legal, química legal e interrogatorio. Comenzamos con lo que es la antropometría. La antropometría es una ciencia encargada de estudiar el cuerpo humano en cuanto a sus proporciones mediante técnicas métricas. Estas se pueden llevar a cabo en lo que son centímetros, milímetros, pulgadas, pies o inclusive metros. Seguimos con lo que es la contabilidad. La contabilidad se establece como una práctica especializada donde las habilidades de contabilidad, auditoría e investigación se utilizan para analizar la información que es adecuada para el uso de un tribunal de justicia.
Seguido de esto vamos con lo que es el argot criminal. Este se conoce como el estudio de los diferentes elementos que conforman la estructura criminal, entre ellos lo que son los factores criminopatentes y los precedentes de la conducta criminal, además de sacar el perfil criminológico. Seguido de esto, seguimos con lo que es la criptografía. La criptografía es conocida como el estudio del ámbito de la criptografía, en el que se ocupan las técnicas de cifrado o código destinado a alterar las representaciones lingüísticas en ciertos mensajes con el fin de hacerlos inteligentes a los receptores o no autorizados. En este caso, nosotros podemos utilizar como criptografía cualquier técnica o lenguaje que nosotros podamos ocupar y no hacer que no todas las personas lo conozcan. Algo así aparece cuando los gemelos se comunican entre ellos con un lenguaje en el que solamente ellos pueden ocupar, o también lo que pasa cuando ocupamos la clave Morse. Seguimos con lo que es el dibujo forense. El dibujo forense se establece como una disciplina técnico-artística mediante el cual se elabora el retrato de un rostro de una persona extraviada, un agresor, un asaltante o cuya identidad se ignora. Esto lo podemos ver muy común, por ejemplo, cuando hacen las representaciones de los niños que fueron perdidos o extraídos de sus hogares hace años y cómo es que se verían ahora en la actualidad. O por ejemplo, cuando hacen los retratos hablados de algún asaltante, o lo que pasó mucho en el asunto de la Mataviejitas, que no le habían visto la cara, pero podían reconocerla y hacían algún retrato hablado de qué es lo que pasaba y cómo es que posiblemente podría ser. Documentoscopía. Esta tiene por objeto hacer el estudio o análisis e investigación de los distintos documentos, ya que estos sean de trascendencia jurídica o investigatoria, además de que tiene el fin de determinar su autenticidad o falsedad para identificar al autor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si lo aplicamos en materia jurídica, cuando, por ejemplo, una persona es acusada de que no ha pagado algún pagaré y entonces esta persona reconoce que él debe, pero no reconoce la firma. O por ejemplo, lo que se conoce actualmente que hacen los notarios como revivir muertos, cuando por ejemplo el terreno de alguna persona esté intestado, agarran y lo que hacen es firmar, contratan a alguna persona o incluso ellos mismos firman con tal de hacer una firma válida a pesar de que la persona ya haya muerto. O también, por ejemplo, cuando los títulos o cédulas profesionales cuentan con algunas irregularidades, se someten a lo que es la documentoscopía para saber si son auténticas o no. Documentoscopía. Seguimos con lo que es la grafoscopía. La grafoscopía se establece como es aquella ciencia que pretende describir la personalidad de un individuo, además de determinar las características generales de carácter acerca de su equilibrio mental, la naturaleza de sus emociones y su tipo de energía, además de su inteligencia y sus actitudes profesionales, mediante un examen manuscrita. Este se hace de manera escrita y se hace de manera autógrafa. Nosotros llevamos a cabo una actividad con el maestro en el que pusimos a confrontar dos tipos de firmas, la original y la falsa. Se tomaron en cuenta varios tipos y varios puntos para poder determinar cuál era la autógrafa y cuál era la falsa. Entre ellos la posición, la dirección, la velocidad y la inclinación, además de las crestas, surcos, curvas, entre otros.
Seguimos con lo que es la grafoscopia. Seguimos con lo que es la fotografía. La fotografía tiene como propósito principal obtener un documento objetivo e imparcial, fijo e inamistable, en el cual se puede apreciar más significativamente a detalle qué hubiera pasado si no hubiera sido por el ojo humano. Esto lo podemos ver muy seguido, por ejemplo, cuando suceden robos en las cámaras de seguridad, los rostros de las personas o las acciones que unas llevaron a cabo. Por ejemplo, si una persona dispara y esta persona declara ante las autoridades que él no disparó, mediante un video se puede determinar si la persona fue quien disparó o no, siempre y cuando las personas que lo ofrezcan comprueben que este no ha sido editado. Seguimos con lo que es la hematología. La hematología tiene como finalidad principal el estudio y tipificación de las muestras de sangre encontradas en el lugar, mediante la identificación de sus características biológicas y morfológicas. Se procede a la reconstrucción de los hechos o a la identificación de los implicados en la escena del crimen. Este ejemplo lo tuvimos muy presente el semestre pasado con la materia de medicina forense. En este se llevó a cabo lo que fue una práctica en la que nosotros poníamos una gota de sangre a cierta distancia y dejábamos que ésta cayera para que ya después nosotros viéramos qué tipo de mancha era y qué tipo de alcance era el que tenía a la hora de caer y expandirse. A estas manchas se les conocen como las manchas de proyección, las que tienen algo así como la gotita en medio y las salpicaduras. Mientras tenemos otras que son las manchas de arrastre, que son las que se ponen en la pared y se jalan. Seguimos con los incendios. Principalmente estos se dedican a realizar una búsqueda de señales acerca de la quema con los datos que se han logrado obtener, además de deducir cómo, cuándo y dónde se originó el fuego y pues bueno, más que nada la chispa. Todo esto se puede llevar a cabo mediante unas investigaciones y a través de los peritos. Recordemos que también las chispas se pueden originar por los incendios. Principalmente estos se dedican a realizar una búsqueda de señales acerca de la quema con los datos que se han logrado obtener, además de deducir cómo, cuándo y dónde se originó el fuego y pues bueno, más que nada la chispa. Todo esto se puede llevar a cabo mediante unas investigaciones y a través de los peritos. Medicina legal. La medicina legal tiene como función principal el auxilio a los jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un acto de lesiones o también la muerte de una persona mediante el examen de un cadáver. A este examen se le conoce como el cronotanatodiagnóstico, en el que se establecen las posibles causas de muerte y las heridas peri, ante y post-mortem. Estas hacen referencia a las heridas, más que nada a las heridas que tuvo la persona antes de la muerte y después de la muerte, aunque las peri algunos autores sí las consideran, otros no, ya que son unas milésimas de segundos en las que ocurren cuando es ese inter entre la vida y la muerte entre los cadáveres. También se puede determinar si es que los golpes de una persona han sido recientes o han sido de días anteriores, entre otras cosas, para así poder ayudar y orientar a los jueces a que estos tomen el mejor control de las cosas y puedan dar una resolución lo más exacta posible y conforme a derecho. Química legal. La química legal estudia las interacciones entre los compuestos de la naturaleza orgánica
e inorgánica existentes en una escena del crimen. Por ejemplo, los pigmentos, los trozos de alguna tela, el vidrio, los restos u objetos de algún arte, la pólvora, la sangre y los fluidos. Estos nos pueden ayudar a determinar y todo va encaminado a lo mismo, a llegar a una hipótesis lo más concreta posible. Por ejemplo, si hay algún fluido como sangre, saliva, orina, semen, sudor, entre otros. La pólvora para ver si es que hubo alguna detonación de arma de fuego, o por ejemplo los reactivos químicos que nos ayudan a saber si es que alguien quiso tratar de eliminar alguna mancha de sangre, pues se puede también determinar con esto. Aunque también hay otros reactivos en los que nos ayudan a detectar las huellas dactilares y si es que alguna persona estuvo ahí y cómo es que se deben de recoger. Por último, terminamos con lo que es el interrogatorio. El interrogatorio, dada su naturaleza, permite abordar a cualquier persona indistintamente su grado académico, clase social, religión o indicaciones políticas, a fin de que ésta aporte información sobre un hecho punible determinado. Su único fin es obtener esa información específica que conllevará a corroborar o a descartar una hipótesis previamente formulada. Un ejemplo que podríamos poner aquí es si alguien entra a robar a una farmacia, por ejemplo. Entonces entra esta persona y entra, no sé, con una pistola y agarra y dicen, arriba las manos todos, levanten las manos y me das todo. Entonces una persona que estaba estacionada dentro de su carro enfrente de la farmacia puede ir a declarar y puede decir qué es lo que pasó, él siendo un agente externo en el asunto. O también los testigos pueden determinar o pueden decir cómo fue que ocurrieron las cosas. Un ejemplo, si alguien sufre algún atropellamiento, el testigo puede decir qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó y tal vez, no es perito, pero tal vez sí podría orientar y decir quién de los dos tuvo la culpa. Por último, terminamos con lo Otro de los conceptos que se le puede dar a la criminalística, según Rafael Moreno González, es que la criminalística es una disciplina que se aplica fundamentalmente a los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias sociales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo y señalar, revisar e intervenir en uno o varios sujetos en el mismo. La criminalística se desglosa en tres tipos de objetivos: el objetivo material, el objetivo formal y el objetivo general. A continuación veremos cada uno de ellos y cómo es que se desarrollan. En el objetivo material se establece que es el estudio de las evidencias y materiales o indicios que se utilizan y que producen la comisión de algún hecho delictuoso. Por ejemplo, un cuchillo, una navaja, algún vidrio, algún palo, porque ya recordemos que cualquier cosa puede ser un arma, entre otros. El objetivo formal. Este es auxiliar y con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología, a los órganos que procuran y administran la justicia a efecto de darles elementos probatorios, indicadores y reconstructores, además de que estos reconozcan la verdad técnica
e histórica de los hechos que investigan. El objetivo general se divide en 5 opciones, que es la número 1. Investigar técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho particular, probablemente delictuoso. La número 2 es determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo de un hecho, señalando los instrumentos u objetivos de ejecución, sus manifestaciones que pudieron estar en juego, entre otros. La número 3 es aportar evidencia o coordinar técnicas o sistemas para identificar a la víctima si es que existiese en algún momento, ya que hay personas que por el impacto que quedan así de que súper espantadas, no saben cómo es que se debe de reaccionar. Y a pesar de esto, es ahí cuando se entran las técnicas para identificar quién es la víctima. Número 4. Aportar evidencias para la identificación de los presuntos autores y coautores. Por ejemplo, aquí recordemos que son las formas de participación: coautor, autor material, autor intelectual, cómplice, entre otros. Bueno, aquí nosotros podemos, por ejemplo, si sabemos que alguien, no sé, quiso entrar a una casa, robaron la casa de tu vecino, y entonces este vecino solamente tenía contacto con ciertos vecinos de ahí, y un vecino empezó como que a visitarlo mucho o algo así, podemos deducir, no podemos señalar, podemos deducir que este puede ser el autor intelectual. Además de que también con el número 5 tenemos que se pueden aportar las pruebas materiales con estudios técnicos y científicos para probar el grado de participación de los presuntos autores y demás involucrados. Por ejemplo, un ejemplo que se estuvo suscitando mucho fue ahora que hubo la golpiza aquí en Apizaco, enfrente del mercado, que el chico estaba muerto y estaba tirado, pero las personas que estuvieron alrededor, que no hicieron nada por ayudarlo, las personas, supongo que no querían tener nada de problemas, pero si estas personas no hicieron nada por ayudarlo, también se convierten en cómplices. Y eso pues les daría un grado de participación en el delito. Empezaremos a hablar un poco también sobre lo que es la criminalística de campo. La criminalística de campo comprende al trabajo de investigación forense que desarrolla el área física correspondiente al lugar de intervención, con la única finalidad de identificar los elementos materiales utilizados para la realización de un hecho que pudiera ser o no delictuoso. Además de esto, la criminalística de campo cuenta con 3 tipos de información. La número 1 es el levantamiento técnico de cadáver. La número 2, que es la fijación y recolección de indicios. Y la número 3, que es el revelado y levantamiento técnico de huellas dactilares latentes. Esta técnica se conoce porque en donde nosotros plasmemos alguna huella, una huella con una brocha y con unos revelados especiales, se puede revelar nuestra huella para ya después plasmarla y hacer una confronta si de quién es o de quién no es la huella. Además de que también es importante recalcar que hay 2 tipos de indicios: los indicios de letras y los indicios de números. Los indicios de números hacen referencia a lo que son los objetos, llámese alguna pistola, algún vaso, alguna libreta o inclusive hasta algún teléfono celular. Mientras que las letras son los cadáveres que pertenecen o pertenecieron a la escena del crimen. Llámese un obsiso, un cadáver o un decuyos. Comenzamos con lo que es la etimología.
Y recordemos que la etimología entre la criminalística y la criminología son dos cosas totalmente diferentes. Mientras que la criminología establece en su etimología que esta deriva del latín crimis y del griego logos, que significa tratado del estudio criminal. Por otro lado, también tenemos lo que es el estudio del objeto. La criminalística nos establece como estudio de objeto todos aquellos indicios o evidencias físicas, por ejemplo, alguna pistola, algún cuchillo, algunas pastillas o inclusive hasta algunas drogas que pudieran estar dentro del entorno. Mientras que el estudio del objeto en la criminología nos establece qué es el crimen, el criminal, la criminalidad, la víctima y la criminología política. Por otro lado, de igual manera, el método entre la criminología y la criminalística son dos cosas que las diferencian. Mientras que el método en la criminología se establece como las posturas criminológicas a través del tiempo en un enfoque tradicionalista o más que nada en un enfoque de crítica, la criminalística establece a su método como con la metodología de la investigación criminalística, apoyándose de procedimientos de estado, así como de estudio, así como el analítico, deductivo, inductivo y el sintético. De igual manera, la finalidad es otra de las cosas que distinguen de la criminología y de la criminalística. Mientras la finalidad de la criminalística es investigar su técnica y científicamente establecer resultados con trascendencia jurídica, además de combatir las evidencias físicas derivadas del hecho coadyuvado con la ciencia del derecho, la finalidad de la criminología es otra totalmente diferente, ya que ésta tiene como finalidad reconocer las conductas antisociales, sus causas y fenómenos de manifestación, además de coayudar con la ciencia del derecho, especialmente en la rama de la administración de justicia. La finalidad. A estas que vamos a conocer a continuación se le conoce como las interrogantes de investigación, o mejor conocidas como las preguntas de oro. Estas preguntas son cuestionamientos que nos llevan a saber o a dirigir hacia qué es a donde queremos llegar. En este caso, las interrogantes de la criminología son quién, dónde, cuándo, qué, cómo, con qué, por qué se realizó. Mientras que las interrogantes de la criminalística es nada más el por qué lo hizo, y de estas sus derivadas de la conducta criminológica. A estas que vamos a conocer a continuación se le conoce como las interrogantes. A estas que vamos a conocer a continuación se le conoce como las interrogantes de investigación, o mejor conocidas como las preguntas de oro. Estas preguntas son cuestionamientos que nos llevan a saber o a dirigir hacia qué es a donde queremos llegar. En este caso, las interrogantes de la criminología son quién, dónde, cuándo, qué, cómo, con qué, por qué se realizó. Mientras que las interrogantes de la criminalística es nada más el por qué lo hizo, y de estas sus derivadas de la conducta criminológica. A estas que vamos a conocer a continuación, las ciencias auxiliares son otras que las distinguen muchísimo, ya que mientras la criminología establece como ciencias auxiliares a la física, la química, las matemáticas, la biología, la filología, la ingeniería, la mediana antropología, la criminalística ofrece como sus ciencias auxiliares a la biología, la antropometría, la psiquiatría, la androgeneía, la psicología, la sociología, la pedagogía, la filosofía, las estadísticas, la mediana de trabajo social, además de el derecho. Las ciencias auxiliares son otras que las... Y terminamos con quienes fueron los precursores de cada una de estas ciencias. El precursor de la criminalística fue César Lombroso, mientras que el precursor de la criminología fue Hans Gross, y es súper conocido por su libro El Manual del Juez.